Buenas tardes, Jesús. Hola, muy buenas tardes. Por fin juntos. Sí, es un placer siempre volver a encontrarnos. Es un placer mío. Jesús, el tema es lo del Neymar. Neymar todavía es un jugador del Paris Saint-Germain, pero en el verano pasado el Real Madrid intentaba fichar con Neymar, pero Neymar fue en Valdebebas, en la ciudad deportiva del Real Madrid. Cuéntanos sobre esta anécdota, por favor. Bueno, pues sí, efectivamente, cuando Neymar era un niño, tenía 14 años, claro, nadie lo conocía en ese momento, pero yo estaba entrenando el Infantila, que era el equipo correspondiente a la edad de 14 años, y me llamaron del club para decirme que esa tarde iba a ir a entrenar un chico brasileño con el equipo. Y nada, pues lo recibimos allí y se quedó durante unos 10 días, que fue el periodo de prueba en el que estuvo con nosotros. Vale, ¿en qué año fue? Y dame por favor más detalles sobre esa prueba. Muy bien, pues mira, esto fue en febrero de 2006, es decir, hace ya 14 años. Y bueno, pues como te digo, me llaman por la mañana y me dicen: esta tarde vas a tener un chico entrenando con el equipo. En aquella época teníamos un equipo de jugadores que luego han llegado lejos. Por ejemplo, el caso de Pablo Sarabia, que ahora es compañero suyo en el Paris Saint-Germain. Pablo Sarabia era jugador nuestro del Madrid. Y entonces nada, pues lo recibimos, salió a entrenar y a los 5 minutos nos quedamos todos totalmente maravillados de ver lo que él era capaz. Sí, sí, era un nivel absolutamente supremo, un nivel extraordinario. Y nosotros estábamos acostumbrados a ver jugadores de muy buen nivel, porque en el Real Madrid había futbolistas de muy buen nivel, pero él en concreto era muy distinto a los demás. ¿Por cuántos días estaba el entrenamiento con Neymar? Yo creo que estuvo unos 10 días con nosotros. ¿10 días? Sí. Cada día había un entrenamiento. Solíamos entrenar 4 días por semana. ¿En personal o en grupo? No, siempre con el grupo. Con el grupo. Con lo cual él debió estar como 2 semanas. Unos 8 entrenamientos debió hacer con el grupo. Pero desde el primer día y desde el primer momento destacaba muchísimo y todo el mundo se dio cuenta de que era algo muy especial. Vale, quiero saber tu vista sobre Neymar. ¿Cuál fue el reporte desde su parte para la administración? Pues efectivamente, como siempre que venía cualquier jugador a prueba, yo, que era el entrenador, tenía que hacer un informe para la dirección deportiva en relación a lo que había visto del jugador. Y mi informe no podía ser mejor, porque en todos los sentidos, primero desde el punto de vista técnico, era un jugador que con la derecha, con la izquierda, finalizando, regateando, lo hacía todo bien. Luego era un jugador extremadamente inteligente, muy astuto, preparando siempre la solución correcta. Físicamente era muy chiquitito, muy delgadito, pero nadie le quitaba el balón. Y luego personalmente era un chaval muy simpático, muy agradable, que enseguida se relacionó muy bien con los jugadores de nuestro equipo y vamos, al segundo día ya lo trataban como uno más. Bueno, tu informe fue muy positivo Sí. sobre Neymar. ¿Y por qué la respuesta de la administración fue negativa? No. Desde el primer día, cuando los jefes ya bajaban al campo de entrenamiento para ver la práctica, ellos también se dieron cuenta de que era un gran jugador y venían a verlo cada día y sabían que era un jugador muy interesante. No hacía falta que yo hubiera entregado ese informe para darse cuenta en el club que era un jugador muy interesante y el Real Madrid quiso fichar a Neymar. Lo que pasa es que, bueno, parece ser, porque yo cuando terminaba mi labor en el campo yo ya no sabía qué ocurría. No sabes que hablaban con la familia, la oficina efectivamente, pero parece ser que el Real Madrid le ofreció quedarse y hacerle un contrato de futuro
y el padre fue el que estuvo negociando con su club de origen, con el Santos, Sí. y bueno, pues parece ser que el club brasileño le ofreció que volviera a casa porque le iban a regalar, entre otras cuestiones, un piso para su familia, que ellos no tenían en aquel momento un apartamento propio. Vale, en el caso de esos jugadores jóvenes, cuando ven a Madrid, sea a Atlético, a Real o ningún que otro club, ¿qué, ¿cuáles los detalles del contrato sobre el jugador y sobre su familia? Por ejemplo, por un jugador de 10 años, sus padres van a estar con él, al lado de él, todo el tiempo. ¿Qué tipo Claro. de contratos? Yo creo que hay que tener en cuenta que en aquella época en la que estamos hablando, todavía no existía esa normativa FIFA que hay ahora tan Sí. estricta, Sí, que impide mucho. que los menores de 18 años puedan jugar en otro país. Entonces yo creo que en aquella época esa norma no existía. Entonces, yo entiendo que tampoco vuelvo a repetir que no lo conozco, pero entiendo que el Real Madrid lo que le ofrecería era traer a su familia y que su familia viviera en Madrid con el chico y que, bueno, pues que mientras tanto él fuera aprendiendo y se fuera haciendo futbolista. Cantidades que le ofrecerían de dinero no tengo ni la menor idea. Lo que sí sé, y eso lo puedo asegurar, es que el Real Madrid no dejó escapar a Neymar. El Real Madrid tenía un gran interés en fichar a Neymar. Fueron Y siguen. el propio padre o su familia o su representante los que determinaron que era mejor volver a Brasil y atender esa oferta que también su club de origen le hizo para que regresara. Bueno, cuéntame sobre otros jugadores que fueron en el Real Madrid, que hacen las pruebas en la ciudad de Valdebebas. ¿Qué significa esta prueba? ¿De dónde es el origen de esos jugadores? ¿Son solamente de España o Europa o desde todo el mundo? Pues vamos a ver, el Real Madrid tiene una amplia red de ojeadores, de scouters por todo el mundo, que están viendo futbolistas interesantes. Como digo, ahora la normativa hace que se fijen prioritariamente en jugadores españoles, Sí. porque saben que jugadores de otros países no pueden fichar. El Real Madrid normalmente no se fija en jugadores extranjeros hasta que tienen 16, 17 años y Para ellos, ser listos. claro, y ellos creen que es un jugador realmente de futuro para el primer equipo. Pero con Neymar era distinto, porque tenía 14 años. Ningún jugador había venido tan joven siendo extranjero al Real Madrid, porque el Real Madrid no tenía interés en esos jugadores, porque no se sabía qué podía ocurrir pasados los años. Pero Neymar era un caso especial. Neymar, todo el mundo cuando lo vio, supo que ahí había un futuro profesional y un futbolista de mucha calidad. Nunca vino otro parecido. Similar a Neymar. Yo recuerdo que en algún momento, cuando los jugadores eran un poco más mayores, el Real Madrid en alguno de los torneos nos fijábamos en otros jugadores de otros países, pero ya eran más mayores, nunca de 14 años. Bueno, pero ¿estás de acuerdo con este político que el Real Madrid no ficha con un jugador menor o muy joven? Van a esperar hasta los 16, 17 años para ver si es un jugador de futuro. Pero ¿crees que es una política concreta o adecuada? Sí, a mí me parece correcta. A mí me parece que el Real Madrid, durante toda su historia, ha conseguido formar a futbolistas españoles, madrileños, que han llegado muy lejos. Y tenemos los casos de Raúl, de Guti, de Iker Casillas, de numerosísimos futbolistas. No hay que olvidar que entre la primera y la segunda división en España hay más de 100 futbolistas que fueron formados en la cantera del Real Madrid. Sí. Y son futbolistas de la ciudad o de los alrededores. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo con esa política. Yo me parece que no hace falta ir a buscar tan lejos jugadores, pero sí cuando ya tiene una edad que tú crees que con 16, 17 años
están cerca de dar el paso al profesionalismo. En ese caso sí, pero antes, cuando son tan jóvenes, a mí me parece que no es necesario. ¿Y por qué no hemos visto en el pasado unos jugadores de la plantilla del Real Madrid que fueron en la Castilla? ¿Te refieres por qué no han llegado tantos jugadores de la propia cantera al primer equipo? Pues porque estamos en el mejor equipo del mundo o en uno de los mejores equipos del mundo, y en el Real Madrid pues se ficha cuando ya son mayores a lo mejor de lo mejor. Es verdad que muchas veces para los jugadores de la cantera resulta muy complicado hacerse con un sitio en el primer equipo, y a veces no se les da la ocasión y tienen que marcharse a otros clubes. Yo tuve, por ejemplo, en el Real Madrid a Dani Parejo, que ahora es el capitán del Valencia, un grandísimo futbolista, que estuvo en el Real Madrid, pero siempre le costó mucho llegar al primer equipo. Yo tuve a José Rodríguez, que también ha jugado en el Paris Saint-Germain, y he tenido a Denis Sedichev, y he tenido a Marcos Alonso, que está en el Chelsea. Entonces, a veces esos futbolistas no tienen el sitio en el primer equipo porque el Real Madrid, claro, ficha a lo mejor de lo mejor. Pero hemos visto muchos jugadores del Barcelona que fueron en los equipos inferiores. Sí, es verdad, pero también hay que decir que yo creo que eso fue durante una época muy determinada en los pasados años, claro, con Xavi, Iniesta, pero ahora estamos viendo que otra vez pues también tienen que recurrir al mercado internacional. No es muy sencillo conseguir que en un equipo de una plantilla de 25 tengas 15 jugadores formados en tu propia cantera. Es realmente complicado, sobre todo cuando quieres luchar por los máximos títulos como el Madrid o el Barcelona. Ahora vemos a Neymar, siempre está lesionado como otros jugadores. ¿Crees que sobre la lesión, cómo puede un jugador evitar la lesión para seguir en los partidos? Bueno, pues hombre, la verdad es que las lesiones es algo que es inherente al mundo del deporte y al fútbol. Nadie está a salvo de sufrir una lesión. Acaba de venir ahora futbolistas importantísimos al Real Madrid que están sufriendo lesiones continuas y que prácticamente no les dejan tener continuidad en el equipo. Entonces, las lesiones, ¿qué se puede hacer para evitarlas? Pues lógicamente un profesional tiene que cuidarse 100%, pero a veces sufrir un problema en una rodilla tú solo y que se te rompa el ligamento cruzado, nadie lo puede evitar. Sí que es verdad que a veces pues, hay futbolistas que se cuidan menos y que bueno, puede ser que eso haga que se lesionen con más asiduidad, pero yo creo que en el Real Madrid o en los grandísimos equipos la mayor parte de ellos son auténticos profesionales y se cuidan a la perfección. Vamos a hablar un poco sobre este equipo, de la segunda B, como se llama, y podemos ver unas estrellas en el futuro de este equipo. Bueno, pues mira, este club en el que estamos se llama Club Deportivo Colonia Moscardó y es el quinto club más antiguo de Madrid. O sea, después del Real Madrid, del Atlético de Madrid, hay otros equipos, nosotros somos el quinto. Y en este club han salido cerca de una treintena, más de 30 jugadores que han jugado en la primera división. Por ejemplo, José María Movilla, en mi época fue jugador, cuando era aquí tenía 18 años y después jugó en el Atlético de Madrid, en el Rayo Vallecano, en el Málaga. Por ejemplo, Óscar Tellez, que fue central del Alavés y de la selección española. Hemos tenido otros ejemplos como el que es ahora nuestro presidente, Javier Artero, que fue jugador del Málaga y en primera división en Argentina y en Escocia. Vicente Valcarce, también jugador del Málaga. Roberto Rojas también jugó en el Málaga. Es decir, que este es un club que de toda la vida tiene una gran historia en Madrid y siempre ha dado buenos futbolistas. Y ahora pues queremos un poco recuperar esa historia y ese buen éxito del club en aquella época. ¿Y cómo valoras las ligas en las divisiones inferiores, desde la segunda A hasta no sé dónde?
Pues mira, yo las valoro en el fútbol español muy positivamente. Yo creo que en los últimos 8, 12 años España ha sido un referente a nivel mundial y la segunda división o la segunda división B españolas son muy comparables a las ligas profesionales de otros países. Entonces, desde luego aquí hay un nivel muy elevado. Y aquí nosotros estamos en lo que sería la quinta división. Y aquí hay jugadores que tienen un muy buen porvenir y a lo mejor en breve son muy jóvenes, igual alguno de ellos lo podemos ver en el mundo profesional. Vale, y podemos decir que el futuro de la selección española será positiva Yo creo que sí. gracias a todos esos jugadores en todas las divisiones, en las academias, Sí. con los niños. Las academias del fútbol español siempre en los últimos 15 años han dado maravillosos futbolistas y no hablamos solo del Real Madrid o del Barcelona, hablamos del Atlético, del Villarreal, del Valencia, Rayo. del Español, del Rayo Vallecano, en fin, entonces yo creo que hay un modo de trabajar en España, un modo de educar y de enseñar a los futbolistas que da buenos éxitos y por eso pues, tenemos la suerte también de tener una selección española que ha conseguido grandes éxitos en los últimos años. Vale, Jesús, muchas gracias a esa entrevista aquí en la capital madrileña. Nada, un placer y ya un sabes placer. que encantados de recibiros. Gracias.